Hola, feliz miércoles amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Otro miércoles más acá, junto a ustedes que nos acompañan todas las semanas, algunos en el vivo, otros en diferido. Sean todos muy bienvenidos. Acá estamos como cada miércoles a las 19 horas. Nosotros, como ya saben, somos Puentes para Despertar. Este es el programa número 178. Todos los demás vivos y los programas que hacíamos antes a través de la radio los van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Puentes para Despertar. También en las plataformas de podcast más difundidas, como por ejemplo Apple y Google Podcast, Spotify y iBooks. Exactamente. Bueno, les recordamos nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Y bueno, ya saben que nos ubican por las redes, ¿sí? Tanto por acá, por Instagram, también en Facebook, también en nuestra página www.puentesparadespertar.com.ar. Bueno, se van sumando, Qué qué lindo, lindo qué lindo verlos a verlos todos. ahí. Bueno, y como siempre les decimos, ¿no? Hoy tenemos otra invitada especial, comunicadora de Humano Puente también, consultora en bioexistencia Una consciente. vieja amiga, ¿eh? Bueno, eso de vieja está Bueno, feo. porque hace mucho que nos Una conocemos. antigua amiga, Una sabia una amiga, sabia sabia amiga, amiga. tal cual. Y con ella vamos a hablar justamente de las herencias maternas, ¿no? De este Hoy, linaje materno dale. maravilloso y cómo se van transmitiendo los datos de madre a madre, Sí, y no como la mayoría de nosotros suponemos, sino como con un sentido biológico y un sentido lógico que seguramente nuestra invitada lo va a saber explicar mucho mejor que lo que lo explicamos nosotros. Así exactamente. que ya mismo, Hoy hablamos bastante de las herencias sí, maternas en sí, la sí, charla tuvimos una charla introductoria que tuvimos y hoy. como lógicamente tiene que ser, tuvo que ver con esto, ¿no? Con Con los los no temas nacidos, con los maternos. temas maternos, con los úteros. Bueno, nada, creo que sin más la vamos a invitar y le Nos vamos a vamos a decir que sumar y le se... vamos un poquito de cómo es esto de las herencias maternas en la existencia consciente. Así que bueno, ahí vamos, hay un que se va sumando. Ahí lo tenemos. Hola, Bienvenida, Cari. bienvenida. ¿Cómo estás, Cari? ¿Cómo están? Un placer, un honor. Qué Igualmente. lindo verte, qué lindo verte. Gracias, ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? gracias por esta invitación. Es mi primer vivo, nunca Mira, así que siempre hay una primera vez. rompemos Y el quiero hielo. Bueno, aprovechar a saludarlos a todos, a vos especialmente, Gus, por este cumple, estos primeros 60 añitos. Sí, sí, nos vamos a Ya nos encontrar vamos en a la dar próxima, te ese lo prometo. abrazo presencial el 28, cuando estemos Eso en el mismo. Auditorio Belgrano. Sí, Ahí nos vemos. felicitaciones a vos Andy, por la charla. qué bueno, qué bueno. Sí, Cari, te vamos a ver personalmente el 28. Obviamente, Muy obviamente bien. que sí. Eh, Vamos a estar todos, va a ser una gran fiesta. Wow. Totalmente, Todos nos totalmente. vamos a juntar un montón en ese encuentro, en ese festejo de cumpleaños de Pablo también, así que bueno, va a ser una enorme fiesta, sin dudas. La Bueno, Cari, presentación del séptimo libro. totalmente, totalmente, va a ser maravilloso, va a ser maravilloso. Y en esto del séptimo libro, justamente Pablo habla de la realidad del cuerpo, la mente, el alma, el karma, el alma y el espíritu, y, y un poco esta secuencia también podemos decir que se suele repetir en eso del linaje materno, ¿no? ¿Qué nos podés contar de este tema maravilloso, de estas herencias maternas, desde tu mirada, ¿no? Desde una mirada tan sabia y con tanta experiencia como la tuya, Cari? A mí el tema de las herencias maternas me parece fundamental, me parece algo que todos deberíamos tomar conciencia y en mi caso particular, de todos los síntomas que he sanado, el que me produjo mayor satisfacción fue el poder sanar la relación con mi madre. Durante
51 años de mi vida nunca pude mirarla con ojos de amor. Siempre fue esa mirada de esa niñita reclamando atención, con ojos de me maltratan, no me ven. Y haber sanado este linaje materno implicó para mí correrme del lugar. Mi mamá sigue siendo la misma, la que cambié fui yo. Yo la puedo ver con ojos de amor y pude darme cuenta que es perfecta para mí. Y es algo que llevo ya un año, tengo 52, desde que lo logré sentir en coherencia, en el famoso pienso, digo, hago y lo siento. Puedo abrazar a mi mamá y sentir que la quiero. Y es Qué bueno. tan bonito eso, que a todo el mundo le digo, Cesana que insiste, no aflojen, sigan sacando capas y capas de cebolla hasta lograr sentirlo, porque es un antes y un después. Es maravilloso lo que uno logra sentir. Y yo siempre decía, no voy a dejar de trabajar e insistir en esto de la línea materna porque quería sentir eso de abrazar a mi mamá y decirle, te quiero mamá. Y escuchar de mi mamá por primera vez el año pasado, que me mire y me dice, yo también te quiero mucho, hija. Nunca lo había escuchado. Y fue tan sanador que no solo sanó mi relación con mi madre, sino mi función materna con mis hijos. Sin duda. Sin duda. Obviamente. Y yo hoy, mi mamá está en un hogar con Alzheimer y la voy a ver todos los días y la disfruto tanto, pero tanto, como nunca antes lo había hecho. Y es increíble que esto es tan maravilloso lo que nosotros hacemos. Les voy a contar una anécdota con mi hermana, ustedes saben que vive en otra ciudad, yo vivo en la misma ciudad que mi mamá, yo voy todos los días a ver a mi mamá al geriátrico y hago videollamada con ella para que estemos las tres en esa charla virtual. Allá por el 15 de abril le veníamos diciendo a mi mamá con mi hermana que se vaya preparando porque venía su cumpleaños. Y le contamos, y yo le digo, mami, vos sabés que el 20 de abril es tu cumple, el día de tu nacimiento, ¿te acordás? Y mi mamá me dice, ¿cómo no me voy a acordar? Y comienza a relatar su nacimiento. Mira. Algo así como decía, yo estaba así muy tranquila y me dijeron, te toca ir a la tierra. Y yo dije, no, otra vez, no. Y ahí estaba yo en un globo y de repente veo un agujero y pongo las manitos así y nací, qué fácil. Con mi hermana decíamos, no, esto es increíble lo que vemos todos los días cuando hacemos la reprogramación de útero y es tan bonito y te lleva a pensar, ¿quién está desconectado? ¿Ella o nosotros? Qué bueno. Tal cual. Totalmente, tan lógico, ¿no? Tan lógico eso de que, bueno, el Alzheimer es, como todos los síntomas, un gran mensaje. Y me imagino que a través de ese síntoma habrás redescubierto a tu mamá. Sí, claro que sí. Es una nueva mamá, es una mamá niña hoy, y es una mamá que en toda la historia hacemos como un reorixing, va tomando mi lugar, luego sigue la conversación, toma el suyo, y luego sigue la conversación y toma el de su madre. Es tan bonito ver todo eso, que decimos, qué maravilla, y a todos les digo, no se lo pierdan porque hay un tesoro enorme en sanar los linajes maternos que en la mayoría de nuestros clanes han tenido que sobrevivir a lo largo de todas las generaciones con esa mala relación madre-hija que se viene repitiendo, vaya a saber cuántas generaciones. El año pasado, cuando yo lo comento, Pablo me dice, mira Cari, fue necesario quizás
vaya a saber cuántas generaciones de esa mala relación madre-hija para que vos en una sola experiencia de vida en la tierra lo puedas resolver. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque sí, en mi línea materna todas las madres con hijas, tenían una relación con falta de amor. Porque eso es lo que vinimos a hacer. Somos seres de luz que vinimos a vibrar en amor y a todo lo que hagamos le tenemos que poner amor. Si le ponemos amor, no nos puede salir mal. Pero ¿cuántas veces nos quedamos enganchados en esos resentires, odios, enojos, tristezas que nada tienen que ver con el amor? Y sobre todo, las madres que de antaño han sido tan poco valoradas en nuestros clanes. Porque si nosotros pensamos, sin ánimo de menospreciar la vida de nadie, pero si pensamos que en esta experiencia de vida en la Tierra tenemos una vida compleja, yo a todos les digo, los invito a subir un escalón y viví la de mamá y papá, fíjate cómo la resolvieron, viví la de los abuelos y los bisabuelos y para atrás. Cada vez que nos vamos para atrás en el tiempo, estas madres han sido prácticamente cosas, máquinas de hacer bebés, mujeres que han sufrido mucho, que a determinada edad se tenían que casar, porque si no venían falladas, estaban mal vistas, no necesariamente con ese hombre que amaban, sino con el que les convenía económicamente, esa es la historia de mi abuela, y había que atender al marido. Y atenderlo implicaba aguantar todo, sin quejas, hasta atenderlo sexualmente en la cama cuando él tenga ganas, porque si él tenía un amante, la culpa era mía, porque no lo atendí bien. Y criar a los niños y no decir nada. Y estas memorias ancestrales de tanto dolor en la crianza de niños, en las pérdidas de bebés, porque antes las mujeres no se cuidaban con ningún método, nuestras bisabuelas. Con ese criterio, si un hombre tiene relaciones con una mujer, es bastante probable que la embarace. Y se embarazaban todos los años, hasta varias veces por año. Pero no quiere decir que todas hayan tenido un hijo por año. ¿Qué pasaba en el medio? Perdían esos bebés, porque tenían que trabajar en el campo, haciendo esfuerzos, por los golpes de los maridos, etcétera, etcétera. Y había que aguantarse ese dolor y seguir calladitas para adelante porque había que criar todos los otros muchachitos y seguir atendiendo al marido. Tanto dolor, eso lo vemos todo el tiempo en las consultas, cuando trabajamos infertilidad. ¿Para qué cosa buena mi biología me está protegiendo de no embarazarme? Porque hay tanto dolor detrás, tanto, pero tanto dolor, que es increíble cuando uno comienza a desandar y a liberar esas historias de dolor, lo que vemos todo el día en nosotros, estos puentecitos que comienzan a aparecer, estas mamás que se embarazan, esos niños recién nacidos que nos llenan de el corazón, nos un mimo al alma, que decimos, wow, qué maravilla. Yo, en general, tengo una especial como predilección por sanar estas historias uterinas, de memorias de dolor, de mujeres que han hasta perdido su infancia porque eran la hija mayor y tenía que seguir criando a sus hermanitos, no tuvieron infancia, adolescencia, y después cuando les tocó casarse siguieron con más de lo mismo, es decir, hay pero tanto dolor en el tema de la maternidad, que hoy pudimos escuchar desde la 3D muchas chicas que dicen, yo elijo mi cuerpo, yo elijo no tener hijos, yo decido, y la verdad no sabés que inconscientemente no estás decidiendo nada, estás diciendo en mi clan hay tanto dolor por haber sido madre, que a mí me parece que elijo no ser madre. Y esto es biológico, es uno de los mandatos del tallo cerebral, respirar, beber, comer y reproducir la especie si no se extingue. Entonces,
uno no puede estar contrariando un mandato del tallo cerebral, creyendo que decide. Tomamos la decisión de hacerlo, ¿cierto? Bueno, De cualquier manera, es maravilloso esta síntesis que has hecho de muchos siglos, de muchos centenios, donde la mujer ha sido desvalorizada a través del tiempo y tiene esas memorias de desvalorización. Y eso me parece muy interesante para quizás explicar y sacar conclusiones de este momento donde las cosas están cambiando. Pero quizás lo que diga va a ser un poco polémico, pero pero porque en general nosotros las situaciones, en general no, habitualmente las situaciones antibiológicas, cuando hay un hecho antibiológico, la manera de resolverlo es con otro hecho antibiológico. Quiero decir, a ver, ante una situación de muerte, como la que estabas comentando vos, por ejemplo, muerte en un embarazo, muerte en un parto de un bebé o de una mujer, acá lo resolvemos no teniendo hijos, y también es antibiológico. Entonces, es muy interesante y es muy importante en este aspecto poder ir a buscarnos y poder comprender que las decisiones de hoy, como decías vos muy bien, están atadas a los dolores de ayer, de ese aparente ayer, y que las decisiones de hoy son tan antibiológicas como intento de reparación como aquellas del pasado, ¿no? Porque tenemos muchas consultas en nuestro universo de diferentes tonalidades, donde aparecen pedidos de no puedo tener pareja, no puedo tener hijos, o tengo un problema biológico para tenerlos. Entonces, hay como una gran masa, una gran cantidad de consultas por ese tema. Y no son más que un intento antibiológico de reparación de estas historias que has contado vos. ¿No es cierto, Cari? Nosotros tenemos a diario consultas de no tengo pareja, no puedo tener hijos, no puedo tener casa propia, la primer casa es el útero. La economía, o sea, todo es el mismo cúmulo de la abundancia. ¿Para qué cosa buena? Yo aquí no tengo ni casa propia a nombre mío, ni pareja, ni hijos, ni dinero en abundancia. ¿Quién tuvo todo eso en el clan y fue mal visto? Y de esas historias en economía, nosotros ahora que estamos en el Pacto de Economía, que estamos fascinados, encontramos tantas historias de dolor, el uso que se le dio al dinero. Yo acá no puedo hacer dinero y quizás los escalones anteriores abortaron, usaron el dinero para matar vidas. Y aquí abajo mi inconsciente dice, mira, no tengas dinero, porque lo más probable es que si vos tenés dinero, vayas a seguir repitiendo estas historias de dolor. O el uso del dinero a través de esas manifestaciones de abuso de poder, ¿no? Como las que contabas recién. Después de todo, ese hombre que obligaba a tener sexo a su mujer, que su mujer lo tenía que satisfacer, o que estaba con un abuso del poder con esa mujer, era el proveedor. Y ese hombre fue construyendo una imagen donde el dinero se estaba asociando a justamente el abuso del poder, o el abuso sexual, o el abuso de violencia. Y eso queda ahí anclado y uno anda por la vida no sabiendo por qué
está cuidándose de tener dinero, paradójicamente lo digo, pero en realidad lo que está manifestando es una reparación antibiológica para evitar esas situaciones del pasado. Exacto, y esto de los abusos, están en todos los clanes. Todo lo que dio como resultado vida se repite en los clanes. Si estas bisabuelas que las casaban a temprana edad, con el que les convenía económicamente, al cual debían atenderlo sexualmente para la descarga sexual del hombre, ¿saben cuántas personas he visto en consulta, cuántas mujeres de más de 50 años que se han casado, han tenido hijos y nunca un orgasmo? ¿A que también el sexo era para disfrutar para mí? Claro. Esos mandatos inconscientes. Y si eso dio como resultado vida de no disfrutar el sexo, nosotros aquí abajo es bastante probable que en pareja no lo disfrutemos. Y decimos, ¿cómo puede ser? Y claro, si viene descendiendo y además, si esto de tener relaciones sexuales obligadas es una violación. Legal sí, porque está dentro del matrimonio, pero no deja de ser una violación. ¿Cómo no va a haber abusos y violaciones en las siguientes generaciones si las violaciones dieron como resultado vida arriba en nuestros clanes? Sí, y aparte, esto que nosotros repetimos varias veces en muchas sociedades, en los vivos también, de la herencia materna, pero no solamente con mamá, sino también con la abuela, porque si nosotros nos ponemos a pensar que estuvimos adentro de la panza de mamá, pero también estuvimos adentro de la panza de la abuela haciendo un ovocito, ¿no? Cuando mamá estaba dentro de la panza de la abuela, estamos tomando toda esa información bien por el lado del linaje materno y nos encontramos con estas historias cuando vamos a abordar algún síntoma y sobre todo si estamos trabajando algún síntoma que tenga que ver con la maternidad, por sobre todo, ¿no? Nos vamos a encontrar con estas historias dolorosas que estás contando vos, Cari, Muchas ¿sí? Que lo vemos a historias. diario. Las abuelas maternas en general tuvieron una vida muy sacrificada, con carencias de todo tipo, carencias afectivas, económicas, con desvalorizaciones, con falta de disfrute. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros hoy creernos merecedores de disfrutar? Es increíble hasta nosotros mismos que lo sabemos y lo trabajamos todo el tiempo. Yo siempre hablo por mí porque en mi universo solo existo yo. En mi clan, yo soy contadora, las profesiones son reparaciones. ¿Para qué cosa buena a mí se me ocurrió ser contadora si no hubiese habido tanta carencia económica en mi clan y literalmente estaban muertos de hambre? Y yo vine acá a poner en orden las cuentas del clan. Entonces, esto de en mi clan, si no se trabaja, no se come, el día que no se trabaja, ese era un mandato en mi clan. Y yo hoy, que desde la realidad, la 3D, puedo ver que si un día no trabajo igual como, sin embargo, no puedo dejar trabajar los domingos. ¿Qué hago? Pongo charlas los domingos, pongo consultas, me aparecen las consultas de urgencia sábado a la noche. Y como una vez me dijo Pablo, Karinita, eso te lo creas vos nada más. ¿Qué tenés la cruz que pone la consulta? Urgencias. Sí, totalmente. Absolutamente. Pero, no me creo pero merecedora de disfrutar un domingo, de no trabajar. Porque ¿qué va a pensar mi clan? ¿Es un vago? ¿El que no trabaja es un vago? claro, pero lo que pasa es que también, hoy cuando hacíamos la charla hablábamos de esto, el inconsciente individual está inmerso en toda la temática del inconsciente familiar, y ese inconsciente familiar está inmerso en la temática y subordinado a la temática del inconsciente colectivo. Y nosotros tenemos un inconsciente colectivo en general, y ya no hablo solamente de este país, sino de en general, porque tenemos deidades con esas características somos adoradores del sacrificio, o fuimos adoradores del sacrificio. El sacrificio tiene buena prensa. El descanso es de vagos, el descanso no es lo que corresponde, y está bien visto sacrificarse. Entonces,
cuando nos encontramos con esta idea de vernos en la naturaleza, donde nos olvidamos de vernos, ¿no? En la naturaleza, en las expresiones de la naturaleza. Que no fuésemos parte, ¿no?, de esa naturaleza. Bien. Somos la única especie que va a contrapelo de la naturaleza. Yo no he visto ninguna especie, ni animal ni vegetal, por lo menos que se asemeje a nosotros, con células con crecimiento, porque para no compararnos con el reino mineral, pero algo que tenga movimiento y vida, que se sacrifique. Los únicos sacrificados, bien vistos por sacrificar, somos nosotros. Y realmente es antibiológico. Eso, exacto, la naturaleza es abundante. Y contrariamente de lo que uno cree, cuanto más tiempo pasa en la naturaleza, es más abundante. Si paso la mayor parte del día entre cuatro paredes, le estoy diciendo inconscientemente al universo, rechazo la abundancia. Creo que voy a ser más abundante, pero en realidad estoy mandando el mensaje opuesto. Rechazo la abundancia. Por eso que nosotros en el PAC de Economía queremos empresarios millonarios, sí, pero felices. Sí. Y ser feliz sin esfuerzo. Este concepto de sacrificio no es por acá. Sin esfuerzo, atento a las señales del universo. Todo el tiempo el universo nos está mandando señales. Ahora, ¿qué tan ciegos estamos que no lo podemos ver? Y qué importante es trabajar nuestra abundancia, que no solo es abundancia económica, abundancia de momentos felices, de personas maravillosas, de lugares increíbles, de tiempo, de disfrute, en todos los órdenes de nuestra vida necesitamos trabajar esa abundancia. Haciendo un enlace en lo que estabas comentando al principio, de estas mujeres siempre dispuestas por obligación y esta abundancia de especie que hacía que esa mujer tuviera un hijo por año o cada 2 años, esa abundancia que debería haber sido una fluidez natural, quedó guardada en el casillero del abuso, del sacrificio, de la obligación, del poco disfrute. Entonces, ¿qué mejor sinónimo de la abundancia que la fecundidad? Pero hoy la fecundidad está como teñida con estas historias de este aparente pasado que creamos nosotros para justificar esta escasez como algo políticamente correcto. Y nada más y nada menos que más alejado que lo que uno ve en la naturaleza, ¿no? Tal cual. Y esto es lo que nosotros trabajamos en consulta. Nos permitimos desandar esas historias, liberar ese dolor. Yo siempre les digo, qué importante es que yo pueda haber tomado el lugar de mi abuela materna y decirle a mi abuelo, nunca más me vas a poner una mano encima. Y todavía me emociona. Es emocionante, y es lógico que sea emocionante, porque forma parte de tu historia, no solamente de la tuya, sino de la mía y la de André también. Es muy interesante. Venimos de ahí. De esas panzas, venimos de esas historias, venimos de esas abuelas y esas bisabuelas que no tenían un hijo ni 2, como a lo mejor tenemos nosotros ahora, ¿no?, sino que eran 10, eran 12, eran un montón de hijos que también se morían en medio del embarazo porque había situaciones de hambre, de pobreza, de violencia, de un montón de situaciones que se vivían, como también venimos casi todos nosotros de migrantes, ¿no?, que se tuvieron que ir de sus tierras porque había guerras o porque perdían todo y porque había hambre, y por eso también tenemos ese concepto del esfuerzo y el sacrificio, porque lo aprendimos de ellos. Claro. Y es muy interesante esto, como se da esta charla, en la unión, en el puente que se hizo, la economía con la fecundidad, la abundancia con la maternidad. Es muy interesante esto que se fue dando en esta conversación, porque la
escasez que algunos están viviendo en este momento está tan en línea con esta manifestación masiva de mujeres decidiendo ser madres cada vez más grandes en edad o de decidiendo no ser madres. Y desde la decisión, nadie va a venir a consulta porque no quiero tener hijos. A lo sumo va a venir a consulta de al lado diciendo, tengo una hija que no quiere tener hijos y para mí es un conflicto. Pero no va a venir la persona que no quiere tener hijos, porque para ella eso no es síntoma. Un síntoma, tal cual. Pero ese comportamiento no es casual. Fíjate que cuántas veces escuchamos en consulta que en los clanes una boquita más para alimentar era toda una tragedia. Porque ya tenían 10 hijos, estaban muertos de hambre, otro más, asociando, ¿no?, esto de el tener un hijo, ¿cómo lo alimento? ¿Cuántos se han dado para que los cuiden otros? ¿Cuántas madres solteras han tenido que entregar a esos hijos para que los críen otra familia? Cuando nosotros podemos ver que detrás de un abandono hay un terrible acto de amor. Esa mamá que pretende coma, lo regala, es... Yo vivo llorando todas las consultas. Nos encontramos con ese tipo de historias, nos encontramos con las historias de los orfanatos, de las escuelas hogares, eso está muy en mi historia también, de esos niños que tenían que ir a la escuela durante todo el año porque era la única manera que tenían para sobrevivir. Esa mamá lo deja en ese lugar porque entiende que es lo mejor que puede hacer por ese hijo. Pero el hijo se queda con ese dolor de que su mamá lo abandonó, y cuando nos metemos en esa historia descubrimos esta maravilla de entender que esa mamá estaba entregándolo o le estaba dejando en ese lugar porque sentía que era la única manera que tenía de poder sobrevivir, porque en la casa se iba a morir de hambre, porque ella no podía hacer otra cosa, o porque tenía que salir a trabajar, ¿no? Claro, no hay ninguna madre que quiera abandonar a un hijo, que quiera hacerle daño a un hijo. Ahora, ¿cuántas veces se ha visto obligada a hacerlo? Por un acto de amor, para salvarles la vida. Como nosotros en nuestra función como padres, ¿cuántas veces nos equivocamos? Mis hijos sacan un papiro de reclamos. Por tal cual. Y muchas veces les digo, ¿vos entendés que mamá no se levantó un día y dijo, a ver cómo puedo causarle daño a mi hijo y voy a hacer tal cosa porque sé que quiere tal otra? No. Ahora, ¿cuántas veces de todo aquello que he hecho no cubrí tus expectativas ni en un 10%? Muchas. Porque nosotros mismos tenemos esos reclamos cuando vamos en la línea de tiempo a las edades más pequeñas hacia nuestros únicos referentes, que eran mamá y papá. Totalmente. Entonces, nuestros hijos también tienen los mismos reclamos, claro que sí. Claro, y aparte si esos reclamos estuvieron en mi universo cuando yo era chico y me generaron vida, y quedaron inconclusos, quedaron sin resolver, es muy probable que yo acá me ponga adelante un universo de reclamos para recordarme todo aquello que reclamé y no tuvo solución, porque así repetimos las historias. Es cuando un hijo se enferma, desde tu universo, te está mostrando un recuerdo no sanado tuyo a esa edad. Está actuando para vos, te está haciendo el grandísimo favor de decirte, che, mamá, papá, fíjate que a esta edad a vos te quedó eso sin resolver. A ver si ahora lo resolvés. Y es maravilloso cuando lo podemos ver. ¿Cuántas madres vienen a consulta la preocupación por mi hijo, por tal cosa, y cuando se dan cuenta que el hijo actúa para ellas, que son ellas las que tienen esa tal cosa, se abre un universo tan sanador, pero tan sanador y maravilloso. Absolutamente, absolutamente. Cómo está todo entrelazado y se forma todo como una especie de códigos uno tras otro, como una cadena de bloques para los que saben de criptomonedas, pero todos son códigos uno atrás del otro que están entrelazados y todos tienen que ver con todo. Por eso las historias de infertilidad están tan
de la mano de las historias de escasez, ¿no? Y que muchas veces nos ponemos escasos con la finalidad de protegernos de tener hijos y de volver ese drama, y cómo todo eso también puede estar aparejado con historias atrás de abusos o de violencia, y todo va formando un bloque donde son intentos de reparación de esas historias con otras actitudes que nos llevan a otro conflicto. Sí, claro. Es maravilloso esto que hacemos nosotros en consulta. Es algo que nos mantiene con el corazón llenito todo el tiempo, porque en realidad somos nosotros los que estamos sanando. No nos van a venir a ver cualquier persona con cualquier síntoma, sino con mis síntomas. A mí me pasaba cuando empecé hace muchos años que mi síntoma era hipotiroidismo. Y cuando alguien me pedía una consulta, le decía, ¿qué síntomas tenés? Y me hacían un listado, ¿no? Colesterol elevado, no tengo pareja, no me hablo con mi hermano hace 10 años. De todos esos, ¿cuál te pesa más? Y me ponían debajo hipotiroidismo. Lo buscaba en el listado de arriba y ni siquiera estaba. Si era mi síntoma, claro, ¿cómo no iba a ser así? Es maravilloso esto. Y todos nuestros clanes tienen estas mismas historias de dolor, de padres violentos, de abusos, de abandono, de no nacidos, de mujeres desvalorizadas. Todos nuestros clanes, no es que tu clan o el tuyo solamente lo tienen, el mío también y el de todos. Ahora, todos nos vinimos a trabajar todo. Nuestros síntomas son los que nos van a llevar a buscar aquellas historias. Y quizás nuestro hermano o nuestra hermana va a buscar otras historias porque tiene otro síntoma, aunque está en el mismo clan. Bueno, por eso siempre decimos, ¿no? No vamos de las historias al síntoma, sino del síntoma a la historia. Y ese va a ser nuestra llave, nuestra puerta de entrada al ser, ese síntoma maravilloso al que hoy nos provoca una determinada emocionalidad y no nos deja tener una vida en plenitud, pero al final de este proceso, al final de este camino de consulta, lo que terminamos haciendo es agradeciéndole a ese síntoma que nos permitió reconocernos y saber quiénes son, ¿no? Ahora, Excusa, digamos. ¿cómo desde tu experiencia le podés decir a los que nos están escuchando y que van a escuchar este programa en diferido y que a lo mejor no son consultores, porque todas las historias, como decíamos, las tenemos todos son nuestros árboles, pero ¿de qué manera esa persona se puede sanar? Se puede salir de ese círculo vicioso de tratar de reparar una situación antibiológica con otro hecho antibiológico y seguir dando vuelta sin volver al eje? ¿Cuál es de qué se trata esta metodología, esto que hacemos nosotros, de ir a buscar estos dolores y sanarlos? Siempre empezamos nosotros desde nuestra contemporaneidad, lo más cercano al hoy posible, y de ahí vamos para atrás buscando dónde nuestras células aprendieron que eso dio como resultado vida. ¿Y dónde lo aprendieron? Cuando estábamos en la panza de mamá. Por eso es que las memorias uterinas para mí son como la clave, porque nos determinan nuestro proyecto y sentido de vida, toda la vida nuestra. Está ahí, en la preconcepción, concepción, gestación, parto y posparto. Ahí, el hecho del parto. ¿Cuántas mujeres nunca hablaron del parto? ¿Quién va a decir, no, la pasé pésimo? Porque es políticamente incorrecto. Van a decir, che, hay tantas mujeres que no pueden tener hijos y vos te estás quejando, pudiste tenerlos, dale, no te quejes. Sí, ahora, desde el minuto cero que estamos desnudas en una camilla como pollito parrillero, ya eso da vergüenza. Totalmente. No soy vergonzosa, pero créanme que esas situaciones a mí me dieron pudor. Y aparte, con todas las sensaciones, con todas las emociones, la primera vez, que a cada rato te vienen a revisar, que a cada rato vienen a medirte, y son situaciones incómodas, dolorosas, donde no la pasamos bien, donde sufrimos determinadas
determinados dolores, algunos hasta cierta violencia, porque cuántos casos atendemos donde hemos visto que hay una gran violencia en esos partos, ¿no? Que son partos poco cuidados, donde hay un maltrato también desde lo médico, desde la atención, también desde el lugar a donde terminaron naciendo ese bebé. Nos encontramos con un montón de historias. ¿Sí? Y cómo esas historias, esos momentos, quedan guardados, quedan encajoneados, porque no se dicen, porque a lo mejor la alegría después del nacimiento, de tener a tu bebé, y todo tapa eso, pero tapa desde la 3D, Claro. porque esa emoción queda guardada. El dolor está. ¿Cuántas historias hemos visto en el hecho del parto? Esquizofrenias, depresiones, muchas de estos síntomas van ahí al momento del parto. Ese momento del parto, el cómo llegamos a esta experiencia de vida en la tierra, para mí es clave. Que ojalá podamos todos ir a esos momentos y poder devolverle a mamá con mucho amor aquello que no nos quiso pasar, pero nos pasó igual. Todas las mamás cuando estamos embarazadas vivimos igual, nos enojamos, nos entristecemos, lo que no sabemos es que absolutamente todo se lo pasamos al niño. Yo, por ejemplo, el parto de mi tercer hijo, quedo embarazada meses después de que fallece mi papá de leucemia. ¿Cómo transcurro ese embarazo? En duelo, adentro. Y tras cartón, para rematarle a mi hijo le puse en honor a mi padre, su nombre se llama igual que mi padre. Entonces, quise pasarle Pleno duelo. No, pero se lo pasé, claro. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos no solo reprogramar nuestra memoria uterina, devolviéndole con mucho amor a esa mamá lo que no nos quiso pasar, pero nos pasó igual. Y también los invito a que vayan y reprogramen los úteros de sus hijos, porque con cada hijo fue diferente, cada embarazo fue diferente, cada parto fue diferente. Yo tuve el primer parto, tengo 3 hijos nacidos vivos, el primer parto, parto natural, el segundo, cesárea de urgencia, el tercero, cesárea programada. Yo no sé cómo me las arreglé, pero en los 3 partos escuché la misma frase. Pensaba, y lo había naturalizado, pensaba que era parte de que en todos los partos se decía, escuchaba siempre, llegaba a un punto que decía, la madre o el niño, la madre o el niño. Y luego me di cuenta que eran mis partos los que tenían esa frase, no todos dicen lo mismo. Claro. Por supuesto, hay memorias de mujer muerta en parto en mi clan, hay memorias de infertilidad, etcétera, etcétera. Entonces, Totalmente. que tendemos a naturalizar. No es así. Y tenemos la oportunidad de liberar esas historias de dolor y poder ir al útero de la abuela y poder liberar a esa mamá de esas historias que eran tremendos los partos y las condiciones sobre todo que antes se tenían, porque si nos quejamos hoy, nuestras abuelas, pobrecillas. En general los partos eran en la casa, asistidos por alguna matrona, a veces ni siquiera eso, ¿no? Y bueno, y todo lo que significaba y en qué contexto económico, social, si había casa, no había casa, cómo lo estaba viviendo esa mamá, si tenía ganas de tener otro hijo o simplemente tuvo que llevar adelante ese embarazo porque no tenía otra opción, con toda la carga que significa eso, si esperaban un varón o una nena, y ahí también hay un montón de datos, ¿no? que nos van a de alguna manera marcar en nuestra existencia, porque no soy lo que esperaban de mí, porque a lo mejor estaban esperando un varón y terminé siendo una nena, y de hecho había nombres pensados de varón y no había nombres pensados de nena. Todo eso es un paquete enorme que portamos en nuestro inconsciente y que no somos conscientes de que todo eso de alguna manera está haciendo que nosotros tengamos la realidad que tenemos hoy. Cuando vamos tomando conciencia de la consulta,
es enorme lo que pasa. Claro, nosotros tenemos la oportunidad de ir desmenuzando momento por momento y no sé, no es lo mismo haber nacido por parto natural o por cesárea, vacuum o forceps. O sea, si vos naciste por cesárea, vacuum o forceps, naciste con la ayuda de un tercero, te cuesta asumirte creador de tu realidad, porque en realidad tenés grabado que para todo en la vida vas a necesitar la ayuda de alguien. Entonces, Totalmente. entrar a ese momento y poder liberarnos de eso. O si naciste por parto natural, pero tu mamá tuvo 10, 12 horas de trabajo de parto y grabó en tu inconsciente que todo te lleva tiempo, esfuerzo, sacrificio y dolor, y vos en la vida la remás en dulce de leche, repostero y no avanzás. Pero si ahí aprendieron tus células que todos, como somos inconscientemente 100% fieles a mamá, no puedo contrariar a la mamá. Si a mamá le llevó tiempo, esfuerzo, sacrificio y dolor, yo me voy a crear una vida igual, aunque no lo sepa. Y creo que mi vida, y no lo ves. Tal cual, tal cual. Por Sí, eso sí. se sorprenden tanto los consultantes cuando van entendiendo, esto que estoy viviendo acá en la consulta es lo que estoy viviendo en mi vida, en mi realidad, es lo que mi mamá estaba sintiendo y es lo mismo, es maravilloso, ¿no? Y ahí la toma de conciencia, obviamente que es importante, pero también es importante la acción después de esa toma de conciencia, es lo que siempre insistimos, ¿no? En las consultas, buenísimo, bárbaro, tomaste conciencia, lo estás viendo, y justamente en esa reprogramación, como bien decías, Cari, acá estamos devolviéndole todo eso que sabemos, que mamá sintió, pero que no nos quiso transmitir, pero lo portamos, está grabado en nuestras células, y es lo que hoy nos está llevando desde el inconsciente a crear la realidad que vamos creando. Por eso decimos que somos creadores. Exacto, y el tema de los gemelares, yo soy una gemelar sobreviviente. Mi mamá siempre dijo, en tu embarazo al tercer mes tuve una pérdida, me llevaron al médico y el médico dijo, se salvó el bebé. Claro, me salvé yo, pero el que venía conmigo no. Y cuando tuve la oportunidad de entrar a hacer esa reprogramación uterina y reencontrarme con ese gemelar que venía conmigo, fue un momento tan sublime, porque esas personas, nosotros los gemelares sobrevivientes, que hasta que no nos volvemos a fusionar con ese gemelar, somos personas que vamos por la vida buscando el alma gemela, sentimos que nos falta algo. Cuando lo encontramos ya nos sentimos llenitos, completos, no nos falta nada más. Es hermoso. Sí, es maravilloso y ese ejemplo que acabas de poner tiene muchísimas connotaciones. O sea, nosotros de manera didáctica en los programas hacemos este juego de ir de la historia al síntoma y no del síntoma a la historia como hacemos realmente en la consulta. Pero este comentario, esta situación particular, tiene, por ejemplo, muchos disparadores en historias de infertilidad, porque para que yo nazca tiene que haber una muerte, mi nacimiento quedó unido a la muerte, esa sensación de que ese gemelo dio la vida por mí, entonces yo ando en la vida debiendo a todo el mundo, porque como debo, le debo la vida, le debo el favor, entonces yo me siento en deuda y me siento también cargando con culpa. Me creo deudas. Absolutamente. La necesito para vivir. Le debo dinero a todo el mundo. Totalmente. Totalmente. Entonces, ¿cómo estos pequeños datos que podrían llegar a ser intrascendentes desde la vida, decir, bueno, en el segundo mes tuve una pérdida, pero me fui al médico y el médico me dijo, está todo bien, quédate tranquila, el embarazo sigue para adelante, no hay ningún problema, y seguimos hacia adelante. Quedan guardados ahí en el archivo y en un momento dado, cuando se juntan con 3 o 4 códigos, se transforman en un síntoma en mi cuerpo extendido llamado realidad o en mi cuerpo biológico para venirme a despertar y nos perdemos la oportunidad de ir a buscar esas historias que nos están trayendo el síntoma. Seguro.
A mí me parece apasionante entrar a esos partos, entrar a esos úteros y entrar también a todo lo que tuvo que ocurrir para que yo llegue a esta experiencia de vida en la tierra, porque si yo nací porque mi mamá quedó embarazada en una relación ocasional con mi papá, pero mi papá tenía una novia formal y tuvo que dejarla para casarse con mamá, ese duelo de amor bloqueado forma parte de mí. Tuvo que dejar papá a su novia para casarse con mamá y hacerse cargo de mí y de esta historia. Entonces, todo eso queda tan grabado en nuestro inconsciente, las memorias de los embarazos perdidos antes. Tuve no nacidos son todos, sea aborto, o sea pérdida de 3 meses o de 8 meses, pero eso graba en el inconsciente de la mamá cuando se vuelve a embarazar, los primeros meses, el sentimiento, ¿y si no soy capaz de retener este embarazo? Si otra vez lo pierdo, Miedo. con un miedo increíble. Entonces, Y ese bueno, miedo, parece que nosotros inventamos todo y no inventamos nada. Cuando te das cuenta que no inventaste nada, decís, qué maravilloso, qué es esto que hacemos. totalmente, eso justamente está diciendo Analía Bonavena. Y cuando la pérdida es a los 5 o 6 meses, Cari. Es lo mismo. La pérdida es dolorosa, pero esas son más dolorosas. Claro. A medida que el tiempo, mucho más cuando es un niño que ya nació. A ver, en realidad la pérdida va a ser tan o cual movilizante o importante de acuerdo a cómo lo haya vivido la madre. Nosotros nos vamos a llevar puestos los sentires emocionales de mamá. Y si mamá vivió esa pérdida como si no se hubiera dado cuenta de nada, bueno, pero si mamá vivió esa pérdida pensando que había perdido a su hijo y que había perdido su embarazo y con una carga de miedo importante, bueno, o de culpa, ese miedo va a generar una resonancia mórfica donde esa onda de miedo se va a ir trasladando a través del tiempo, del supuesto tiempo, a diferentes etapas de tu vida. Y hoy les decía que hoy me tocó ver un embarazo que se detuvo el crecimiento a los 8 meses. Esos son dolorosísimos, porque ya está todo preparado para esperar a ese niño, o ese niño que nació y murió, o que murió a los 2 meses, al año. Es un dolor. No es que un embarazo que se pierda a los 3 meses no duela, claro que todo duele. Pero la madre, cuanto más avanzado está, esas madres que perdieron un embarazo de 5 meses y que tuvieron que ir a parir, a hacerse un legrado de un feto muerto. Hay que estar ahí. Por eso siempre hablamos de los gradientes de intensidad de las emociones, ¿no? Entonces, a cómo ha sido vivido, de acuerdo a cómo se vivió, también después va a ser la información que nosotros portamos de ese gran dolor, ¿no? Lo mismo que cuando explicamos historias de cáncer, sabemos que atrás nos vamos a encontrar con historias de un gradiente de intensidad emocional muy fuerte, muy alto, ¿ok? Y lo mismo pasa, bueno, con cada uno de los síntomas que tratamos. Bueno. Ustedes piensen que para que alguien tome la decisión o su biología decida por ella no ser madre por una dificultad biológica, por una decisión propia o porque tiene la mala suerte de no encontrar pareja, lo digo con todo doble sentido, atrás, para evitar ese hecho que es uno de los 4 formas fundamentales para que la especie sobreviva, respirar, tomar agua, comer y reproducirnos, para que ese último punto se pueda ser negociado por nuestro tallo cerebral y acepte que una rama de ese árbol se seque y no tenga hijos, atrás
tiene que estar un drama de muerte, de muertes en los nacimientos, de muertes de madres, de muertes o de abandonos de padres, muy fuerte para sostener una historia donde yo decido ir contra un mandato del tallo cerebral, donde yo tomo la decisión de hacer algo totalmente antibiológico. Y cómo nos cuesta vernos como ese ser biológico que somos. Es una de las pautas principales que a mí me gusta cuando hago una charla, de invitar a los asistentes a que empiecen a mirarse como ese ser biológico que somos, ¿no? Nos cuesta tanto mirarnos desde ahí, y que somos una especie más de todas las especies que habitan en este plano, en esta tierra, y que justamente, ¿no? Vamos a decidir desde ese inconsciente biológico si vamos a ir por un lugar biológicamente lógico o biológicamente ilógico. Y hay algo adicional a todo esto, como un tip que le podemos dar a los que nos están escuchando, consultores o no. Lo importante que es ir a escuchar ese mal visto. Porque si yo estoy tomando una actitud que en el inconsciente colectivo, por lo tanto yo tengo esa información, está mal vista. Si yo, por ejemplo, sin poner una situación extrema, si yo, mujer, estoy decidiendo no ser madre en un universo donde esa postura es juzgada y es condenada, ¿no? Porque ¿cómo no vas a ser mamá? ¿Cómo no vas a tener un hijo? ¿Cómo se te está pasando el tiempo? Fíjate tu prima, fíjate tu hermana, fíjate tu amiga, ya todas tienen hijos, y vos decidís no ser madre a sabiendas que te estás poniendo en un riesgo de exclusión del clan. ¿Qué volumen, qué importante es el dato que portás para ir a buscarlo, para revelarlo y para soltar esa llave? No para que esa persona a lo mejor pueda ser madre, sino para que ese globo emocional que sostiene esa realidad reviente y no lo sufran los que están alrededor, en esa supuesta realidad, ese cuerpo extendido que tenemos alrededor, ¿no? Nosotros sanamos para arriba y para los 4 puntos cardinales, o sea, para nuestros ancestros también sanamos y para nuestra descendencia también, porque somos nosotros que estamos volviendo. Exacto, y vamos a buscar aquellas historias donde la muerte se asoció a un instante sagrado que es dar vida. ¿Para qué cosa buena yo acá no puedo o no quiero tener hijos? Esas historias de la mamá queda embarazada, joven, la echan de la casa y el novio no se hace cargo, ese dolor de esa mujer para trabajar y criar a ese hijo, ese padre que se fue, ese padre ausente, esos hijos que han tenido que regalar, que han tenido que poner en orfanatos, esas madres que se murieron en el parto del 5.º hijo y el padre no supo qué hacer con los anteriores y los regaló a todos y separó a todos los hermanitos y nunca más se vieron. ¿Cuánto dolor tenemos ahí detrás? Muchísimo. Así y nuestro sistema nos viene a decir, no, tenés que tener un hijo, sino anda y libera todas esas memorias de dolor. Después hacé lo que vos quieras y está perfecto. Totalmente, totalmente. Ha sido un recorrido por estas historias de dolor de madres, de mujeres, de úteros. Maravilloso el que nos ha regalado ahora en el transcurso de esta hora, que ya se nos fue rapidísimo, y nos hemos sentido halagados y un honorazo de que hayas compartido esta hora tan magistral con nosotros. Te agradecemos muchísimo tu buena predisposición y tu amistad. Gracias, y gracias a todos los que nos acompañaron, ¿sí? Que hay un montón de consultores también, pero también hay un montón de gente que se va sumando
y que seguramente le va a ser de mucha información este vivo de hoy, ¿no? Como para poder entender la lógica de lo que proponemos a través de la bioexistencia consciente. Así que gracias, Cari, por eso. Gracias. A ustedes, un honor. Y nos vemos el 21, a festejar. Nos vemos el 28 en la presentación del libro de Pablo, en el Auditorio Belgrano, y como les decimos siempre todos los miércoles, A seguir sanando juntos. Gracias. Chao. Nos vemos la próxima semana. Un beso a todos. Que